Nuestra sociedad, la sociedad de las prisas, no acaba de entender la enorme importancia que tienen estos espacios de recuperación. Nuestra sociedad no acaba de entender que el ser humano necesita efectivamente momentos de sprint para hacer frente a las dificultades, a los desafíos, a las complejidades, pero necesita también espacios de sosiego. Y cuando esos espacios no están, toda la persona sufre. Y sufre su entorno porque somos más irritables, somos más huidizos, estamos más tensos. Por eso puse unas grabaciones, hay 4 grabaciones de distintos momentos, uno de ellos lo aprendí directamente de mi maestro, el Dr. Herbert Benson, y el resto lo he aprendido de otros maestros, normalmente personas que han pasado muchísimo tiempo en el Oriente y que están basadas en las metodologías fundamentales que se utilizan en el mindfulness. Entonces, traigo a Alejandro Magno, allí no lo veo, bueno, yo os lo describiré, está a la cabeza Alejandro Magno, ¿vale? Alejandro Magno fue una persona muy sorprendente. Claro, no sabemos si lo que yo os voy a contar es historia o leyenda, pero en cualquier caso viene bastante a colación. En este mapa que veis del mundo antiguo, bueno, Alejandro Magno, después de unificar todas las ciudades griegas, empieza a invadir más y más territorio. Conquista toda Asia Menor y llega un momento en el que va a ir más allá de Asia Menor. Y uno de los generales le para y le dice: Alejandro, no podemos seguir. Y Alejandro Magno pregunta: ¿por qué, general? ¿Por qué no podemos seguir? Y el general le responde: porque aquí se acaban los mapas. Es impresionante. Aquí se acaban los mapas. Y la contestación de Alejandro Magno, que sí pega bastante con lo que parece que históricamente fue, la contestación de Alejandro fue la siguiente: general, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los grandes ejércitos exploran lo que hay fuera de ellos. Lo que estaba más allá de Asia Menor es la India. La India no existía en ninguno de los mapas que manejaban en Occidente. Esto ha pasado muchísimo con el mindfulness. El mindfulness desafía por completo nuestra mente racional y por eso algunos de mis maestros, cuando decidieron investigar esto, fueron ridiculizados por sus colegas pensando que era estúpido lo que hacían, que era absurdo asomarse a un sitio donde no había mapa. Pero fueron estos pioneros los que por atreverse descubrieron un nuevo mundo y lo compartieron con nosotros, y gracias a estas personas hoy podemos entender que el mundo no se acaba donde nuestros viejos mapas. Pues lo que vamos a explorar hoy juntos es lo que hay más allá de ese mapa. ¿Qué es lo que hay más allá de nuestra forma tradicional de pensar? ¿Qué es lo que hay más allá de esa imagen que vemos reflejada en el espejo? Mirad, cuando yo tenía 17 años, tuve la increíble fortuna de comprarme un libro escrito por un gran médico. Yo no le conocía, luego fue profesor mío en los cursos de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde hizo los cursos de doctorado después de acabar la carrera de medicina. Y este hombre, el profesor Pedro Laín Entralgo, escribió un libro sobre historia de la medicina que se llamaba La relación médico-enfermo. Fue el primer libro de medicina que leí en mi vida. Tenía 17 años, hoy tengo 62. Y en aquel libro describían que los médicos griegos de la escuela del famosísimo Hipócrates, tal vez os suene el juramento hipocrático, habían hecho un descubrimiento sensacional. Habían descubierto que a través de palabras, que a través de la comunicación, podían curar enfermedades. Esto es verdaderamente rompedor, porque una enfermedad es algo tremendamente físico y no entendemos cómo las palabras, que son cosas etéreas, intangibles, cómo es posible que tengan ese impacto. Bueno, lo que ellos descubrieron fue tremendo. Descubrieron la importancia de la cercanía, la importancia de la escucha, la importancia de la pregunta abierta, de la pregunta con deseo profundo de conocer y de comprender, y cómo esto repercutía en el cuerpo. Esto hace 2500 años, en la Grecia de Hipócrates, creador de la escuela de medicina de Epidauro. Pero fijaos qué fascinante lo que ocurre en algunos periodos de la historia de la humanidad, donde simultáneamente en distintos sitios
se van haciendo descubrimientos. Hipócrates y su escuela de medicina griega descubren que se puede curar a través de las palabras y que esto sucede, en su opinión, porque hay algo dentro de las personas enfermas en este caso, que cuando se activa tiene un poder transformador brutal. Ellos saben que no todos los médicos son capaces de producir este impacto en los enfermos, pero los médicos que a través de la comunicación consiguen generar esta sacudida interior en sus enfermos, consiguen que una fuerza desconocida hasta el momento y que está dentro de sus enfermos se ponga a actuar. Como no es un conocimiento científico, no es algo que la ciencia de la época pueda de alguna manera estudiar o mostrar, le llaman el arte médico, el arte de curar a través de las palabras. Pues hace 2500 años, en esto, lo que queda de esta ciudad, Kapilavatthu, en la India, en el norte de la India, prácticamente en la frontera con el Nepal, nace un niño. Ese niño es hijo de unos reyes, los reyes de Sakya. Y este niño, de alguna manera, tiene algo especial. Es un niño que es el príncipe Gautama Siddhartha, y el príncipe Gautama Siddhartha vive muy tranquilo en su palacio. No es fácil que vea el dolor de otros seres humanos, no es fácil que vea la vejez, no es fácil que vea el deterioro, pero en una ocasión experimenta algo que le impacta mucho. Ve una persona muerta, ve una persona enferma, ve una persona muy anciana. Y aquí es donde viene un punto verdaderamente misterioso. Este hombre se plantea que los seres humanos sufrimos. Y todos diremos, eso es evidente. Sí, pero no es tan evidente cuando uno entiende a qué llamaba el príncipe Gautama Siddhartha sufrimiento. Sufrimiento es aquello que se añade al dolor natural. Vamos a imaginar que yo tuviera ronquera. Cojo un virus, empiezo con una ronquera y tal cual. Y bueno, físicamente me fastidia porque yo tengo que estar hablando, dando clases o conferencias, lo que sea. Y esto es un dolor que es normal, no me gustaría tenerlo, pero lo tengo. El sufrimiento es cuando la mente empieza a generar de esto toda una historia. Ahora verás, claro, con esta ronquera no vas a poder ni hablar. Y verás, y lo que hables ni se te va a oír. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Este proceso de rumiación. Y este joven intuyó que había algo curioso en este proceso, que había algo en el ser humano que dificultaba la superación del dolor, que hacía que la vejez se llevara peor, que la enfermedad fuera peor, que las pérdidas fueran más dolorosas, pero no sabía lo que era. Es cierto que en el año 3100 aproximadamente se había publicado un libro que seguro que él conoció, el Bhagavad Gita, que ya hablaba de estos temas, pero no había nadie que los hubiera investigado con profundidad. Fue el príncipe Gautama Siddhartha el que abandonó a su mujer, que acaba de tener a su hijo Rahula, y se dedicó durante 12 años a intentar entender qué nos pasa a las personas. Nosotros le conocemos como el primer despierto, el príncipe Sakyamuni Buda. Buda en sánscrito es el despierto, porque cuando descubrió lo que nos pasa, algo cambió en su semblante, y en una ocasión, saliendo de un bosque, se encontró con un campesino que al ver a alguien tan especial le dijo: eres un dios, y dijo: yo soy el despierto. ¿Qué quiere decir eso? Pero fijaros, si nos vamos, mirad qué interesante lo que decía Buda, os lo voy a leer para los que no podéis verlo porque estáis en otro sitio. Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo. Oye, qué fácil es ver en el otro el problema. Qué fácil es ver en el otro el defecto. Qué fácil es ver en el otro la falta de atención hacia nosotros. Qué difícil es verlo en uno. Y cuando a uno se lo dicen, es que no le gusta nada. Porque a mí me encanta eso cuando decimos: dime la verdad. Nadie quiere conocer la verdad. Nadie quiere conocer la verdad. Tú te vas a un restaurante
y te llega a lo mejor el chef y te dice, ¿le ha gustado? Y antes de que conteste, se ha ido. Yo recuerdo una ocasión en Madrid, en un restaurante, se acercó el chef y dijo, ¿le ha gustado? Y digo, sí, está muy bueno. ¿De verdad? ¿Le ha gustado? Digo, no puede ser, este quiere conocer la verdad. Sorprendente. Digo, no, todo muy rico. No, pero de verdad, ¿no hay algo que yo pueda mejorar? Casi me dieron ganas de abrazarle. Y decirle, a usted hay que clonarle. Pues no es fácil. No es para sentirse mal, es para tomar conciencia de que es más fácil ver lo que el otro tiene que mejorar que lo que yo tengo que mejorar. Pero es que fijaros que en China, hace 2500 años también, aparece una persona muy especial. Se llama Lao Tzu o Lao Tse, que escribe un texto muy bonito, es un texto de orden metafísico que se llama el Tao Te Ching. Y fijaros qué cosas dice este hombre hace 2500 años. Lo voy a leer. Si estás deprimido, es porque vives en el pasado. Si estás lleno de ansiedad, es porque vives en el futuro. Si estás en paz, es que vives en el presente. Cuando uno va para atrás, ¿nos da la sensación de que casi siempre es para lamentarse por algo que hizo o dejó de hacer? Y cuando se va al futuro, ¿nos da la sensación de que es para llenarse de ansiedad ante lo que podría pasar? Es increíble. ¿Qué engaño más sutil de nuestra mente? Si no vamos para atrás para aprender. Mentira. ¿Te quiere llevar para atrás para que te sientas culpable o avergonzado? Bueno, vamos al futuro que hay que anticipar. Mentira. ¿Te quiere llevar al futuro para que te preocupes y empieces a sufrir por cosas que todavía no sabes ni siquiera si van a suceder? El gran René Descartes, filósofo padre de la filosofía racionalista en el siglo XVII, un hombre que no valoraba demasiado las emociones, a punto de morir escribió una carta donde ponía: mi vida estuvo llena de desgracias, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Pues claro, ¿nos cuesta tanto estar en el aquí y en el ahora? La sensación de que este es un sitio raro es tan apremiante que con facilidad nos vamos para atrás o nos vamos para adelante. Bueno, el mindfulness, y sobre todo en este caso Lao Tzu, lo que nos decía es: en el presente está la solución. Y nosotros tenemos que entender por qué. Porque esto de está en el presente, se oye mucho. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué significa realmente? Bueno, la historia de Einstein, a mí Einstein me apasiona. Einstein es muy conocido, obviamente, como físico, pero Einstein fue un profundísimo metafísico. Entonces, claro, tener en cuenta que nosotros somos hijos de una serie de maestros, somos hijos filosóficamente, somos hijos de Descartes, y somos hijos de Newton desde el punto de vista de la física newtoniana. Y de repente aparecen una serie de personas, Einstein fue uno de los primeros, que te habla de un orden distinto de la realidad, de que hay algo más allá del mapa que se utilizaba en la física. Hoy sabemos que la física subatómica, la física teórica, la física de las partículas, muestra que hay un comportamiento radicalmente distinto de esas partículas al comportamiento de las piezas de una máquina, de las estructuras más grandes. No es que la física newtoniana desaparezca, es que la física teórica amplía. No es que el mindfulness diga lo anterior no sirve, es que amplía. No es que se diga el mapa previo no sirve, es que se amplía el mapa. Se dice hay más cosas que no estaban o que no están en el mapa. Esto se llama un cambio de paradigma. La palabra paradigma viene del griego y quiere decir forma de ver. De alguna manera, a lo que el mindfulness invita es ampliar tu forma de ver. No dice que tu forma de ver anterior no sea correcta, dice que es limitada y que si quieres ver más opciones en tu vida, es bueno que explores lo que hay, o es deseable que explores lo que hay más allá del mapa. Este fue mi primer maestro. Yo estaba de cirujano en Boston y él estaba de cardiólogo en el hospital de enfrente. Me formé con él, me interesé por su vida y le tengo una gran admiración.
El doctor Herbert Benson, cardiólogo de la Universidad de Harvard y profesor titular de cardiología del Hospital Deaconess, que son los hospitales de la Universidad de Harvard, era un hombre muy preocupado con la hipertensión arterial. Vosotros sabéis que la hipertensión arterial es una cosa muy común y que la persona que lo padece, si sabe que lo padece, si tiene un poco de cuidado con la sal, si hace un poco de ejercicio, no tiene sobrepeso, etcétera, y con medicación va bien. Pero claro, el doctor Benson se dio cuenta de que muchos de sus enfermos había momentos en los que se ponían nerviosos, se ponían más tensos. ¿Quién no se pondría más tenso en un problema de circulación o lo que sea? Tenían subidas de la tensión arterial que eran peligrosas. Y entonces él decía, ¿será posible encontrar una forma para reducir la tensión arterial a cifras normales sin tener que usar cantidades masivas de medicación que tienen efectos secundarios? La medicina decía que eso era imposible. Se sabía obviamente que cuando una persona está tensa, está estresada, activa una parte del sistema nervioso que se llama sistema nervioso simpático. Un sistema nervioso que lo que hace es ponerte en situación de alarma. Y todos nosotros tenemos en los lóbulos temporales del cerebro, a la altura de las orejas, unos núcleos que se llaman amígdalas y que están en el cerebro. Porque en una ocasión se me olvidó decirlo. Una persona se me puso súper pálida. Yo no sabía qué le pasaba, pero estaba pálida y dije, algo le pasa a esta persona. Me acerco y le digo, ¿se encuentra usted bien? Y me dijo, no. Digo, ¿pero qué le pasa? Y dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, me las quitaron de pequeño. La confusión viene de que amígdala viene del griego, quiere decir forma de almendra, igual que estas. Pero son núcleos en el cerebro y es el detector de peligro. Cuando tú piensas que estás en peligro, el detector se activa. Y al activarse ese detector en la amígdala, el núcleo central de la amígdala, pone en marcha el sistema nervioso simpático y una de las cosas que hace es subir la tensión arterial. Entonces, claro, Benson dijo, si hubiera alguna forma de reducir la actividad del sistema nervioso simpático, si consiguiéramos que este sistema no se activara de forma tan habitual, mis enfermos estarían mejor. Pero la medicina decía que era imposible. Ahora bien, había un suizo, Walter Rudolf Hess, que era un oftalmólogo y que se convirtió en investigador, que ganó en 1949 el Premio Nobel de Medicina y que había descubierto en el cerebro una estructura que se llama el diencéfalo, y en el diencéfalo había encontrado un núcleo, que en realidad corresponde al hipotálamo anterior, y que era un núcleo capaz de activar la respuesta contraria, es decir, producir un estado de calma, contrarrestar la activación del sistema nervioso simpático. Lo había estudiado en gatos, pero claro, no había manera de saber si eso podía aplicarse a humanos. Obviamente el ser humano tiene también esos núcleos, pero cómo llegar a ese núcleo, cómo activar ese núcleo para que se produjera esta respuesta de relajación del organismo en una situación donde antes había tensión. Y este hombre, obsesionado, como os digo, por mejorar la función cardíaca, por intentar que este corazón que todos tenemos latiera con más sosiego, con más paz, con más tranquilidad, no paraba de buscar algún tipo de forma para activar ese núcleo. Pero claro, la medicina decía que ese núcleo está tan profundo en el cerebro que no se puede activar. Hasta que por una serie de curiosas casualidades, no entraré mucho en detalle, pero cayó en sus manos un libro que le hablaba de que la comunidad budista era capaz de hacer cosas con su cuerpo que parecían imposibles. Y no hablo de levitación porque nadie ha probado que la levitación exista. No digo que no exista, pero nadie lo ha probado. Pero sí que eran capaces de activar cosas en el cuerpo que solo eran posibles, que solo se podían activar si sabían la vía a ese núcleo, al núcleo trofotrópico del hipotálamo. Entonces él viajó al norte de la India, la comunidad tibetana en el 59 tuvo que salir del Tíbet por la invasión china, y estaban en Dharamsala a 7.000 pies de altura, y empezó a hacer registros de los monjes en meditación. Y dijo, han encontrado el camino.
saben cómo activar este núcleo. Pero ¿qué es lo que hacen? Si la sensación es que solo cierran los ojos. No da la sensación de que hagan más. Yo he visto las filmaciones, las he visto en Boston y son increíbles. Entonces dijo, esto lo tengo que investigar con más profundidad. Y creó el Instituto Mente-Cuerpo en la Universidad de Harvard. Y lo que él vio es que efectivamente ciertas prácticas muy antiguas que están basadas en las enseñanzas de Buda activan ciertos centros del cerebro que a su vez ponen en marcha esta respuesta de relajación, pero no cuando una persona está en la playa, porque cuando uno está en la playa, debajo de un cocotero, lo más que te puede tensar es la preocupación de que te caiga un coco. Pero si no estás ahí relajado, ¿dónde te vas a relajar? Lo importante es que esto se podía aplicar en el día a día, cuando antes previamente la persona estaba tensa. Y era muy importante estudiar en profundidad esto, porque un científico de Canadá, no de originalmente Canadá, él era húngaro, pero vivía muchos años en Canadá, dijo que cuando una persona está en equilibrio, pero algo empieza a alterarla, y esta persona se resiste y se resiste lo que puede, pero no consigue vencer el obstáculo, llega un momento en el que llega la fase de agotamiento, fase muy dañina para la salud. Entonces Benson dijo, si yo consigo estudiar a fondo esta respuesta, si veo una forma sencilla de enseñarla a mis enfermos, ten en cuenta que era cardiólogo y es lo que quería, enseñarla a sus enfermos para que estuvieran mejor, puedo conseguir beneficios. Y fue el primero en la historia que empezó a hacer registros médicos para ver lo que pasaba en estos estados meditativos. Y ahora os voy a enseñar una serie de estructuras, os las voy a describir a los que estáis fuera. El encéfalo humano es muy complejo, es de una complejidad extraordinaria. Tiene aproximadamente unos 100.000 millones de neuronas con 100.000 billones de conexiones. Es una cosa verdaderamente portentosa. Hay una serie de estructuras, la amígdala os la he comentado, no la veis los que estáis fuera, pero está a la altura de las orejas. Pero hay una estructura también muy interesante que es el hipocampo. Todos sabemos que vivimos en una época muy compleja. No es un mundo en cambio, es un cambio de mundo. Todos tenemos que aprender a hacer cosas nuevas, a desarrollar nuevas habilidades, manejarnos mejor con las tecnologías digitales. Y todo esto precisa de nosotros una velocidad para captar información, procesar información y manejarla superior a lo normal. Para eso hace falta una estructura llamada el hipocampo. Se llama así por su forma de caballito de mar. No lo podéis ver, es una pena los que estáis fuera, pero es un encéfalo tridimensional girando, es un encéfalo humano, es una resonancia funcional magnética. Me dan ganas casi de meterme aquí y abrazarlo, ¿verdad? Es como si saliera, ¿verdad? Es precioso, ¿eh? Cosa más bonita. Pues esto que veis en colores, ese es el hipocampo. Pues una de las cosas más fascinantes que se vio es que cuando una persona entra en estos estados de calma interior, de sosiego, de paz, donde, fijaros, no huye del mundanal ruido exterior, huye del ruido interior, de esta mente que es como una jaula de grillos, que es un parloteo constante, que te hacen una faena por la mañana y estás todo el día, anda que la faena que me hizo, menuda faena, esto no se queda así. Esto no se queda así. Y por la noche, no en el día siguiente, tengo que pensar cómo devolver la faena. Pero es que parece que nos convertimos en vacas rumiando. Bueno, pues una de las cosas que se observó, sobre todo por la doctora Zara Lazar del Hospital General de Massachusetts, también dentro del grupo de Harvard, una de las cosas que se observó es que cuando uno consigue no parar ese parloteo, porque ese parloteo va a seguir, es lo que hace, es lo que fabrica la mente, lo que se llama la mente dualista. Pero cuando tú consigues que no te atrape, entonces los hipocampos, los centros de la memoria y el aprendizaje aumentan en volumen. Fijaos la importancia que esto tiene. Es decir, el ruido mental reduce tu capacidad de aprender, reduce tu capacidad de procesar la información, reduce tu capacidad de incorporar nuevas habilidades. Claro, para poder ver esto
ha hecho falta el desarrollo de tecnologías muy complejas como la que os he mostrado, de resonancia, funciones magnéticas, etc. Este es otro de los grandes pioneros. Durante una época coincidieron el doctor Herbert Benson y él. Él es biólogo, especializado en microbiología, tiene un doctorado en microbiología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está al otro lado de Boston, está en la ciudad de Cambridge, enfrente de Boston. Y esta persona había practicado el mindfulness, esta metodología, este abordaje para generar espacios de paz interior, de calma y de sosiego. Lo había utilizado muchos años de su vida. Y él había notado los beneficios. Y dijo, yo tengo que llevarlo a los enfermos. Yo tengo que enseñar a personas que tienen dolor, a personas que tienen dificultades. Tengo que enseñarles esto porque creo que les puede ayudar. Y entonces se fue a la Universidad de Massachusetts, se fue a lo que se llama Departamento de Ciencias de la Conducta, Behavioral Sciences, y dijo, me gustaría montar una clínica de reducción del estrés. Creo que esta sociedad está muy estresada, creo que podría venir bien. Mi experiencia es muy buena a nivel personal. El doctor Benson lleva tiempo trabajando en Boston también en esto y ha tenido resultados muy satisfactorios. ¿Por qué no montamos esto? Y montaron una clínica y empezaron a aplicar el mindfulness para la reducción del estrés. Por eso se llama MBSR, que quiere decir Mindfulness Based Stress Reduction. ¿En qué consiste el tema? Consiste en una cosa muy sencilla. Fijaros. Aquí he utilizado otros colores, pero voy a usar unos colores que se ve tal vez mejor. Si yo pongo el color amarillo aquí y el color azul aquí y los junto, ¿qué color veríais? Verde. ¿Verdad que en el verde no distinguís el amarillo y el azul? Pero ¿a qué sabéis que es el amarillo y el azul? Pues lo que se llama colapso de onda, esto procede de la física cuántica. El dolor es consustancial con la vida humana. Pierdes un ser querido, ¿cómo no te va a doler? Te roban el coche, ¿cómo no te va a doler? A mí me lo robaron 2 veces y aquello dolió. Pierdes el trabajo, ¿cómo no te va a doler? Cuando hay gente que se acerca y dice, hombre, no es para tanto, que te pase a ti. No es para tanto. Oye, ¿qué te pasa a ti? Pero hay... Entonces, digamos que eso puede ser el color amarillo, pero se añade una cosa que es el color azul, que es el parloteo mental, y que no nos damos cuenta de que se está añadiendo porque ocurre por debajo de la conciencia. Y de repente, has perdido el trabajo y ya no vales nada. Has perdido un ser querido y ya tu vida no tiene sentido. Te han robado el coche y ya la gente es mala. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Como ocurre por debajo de la conciencia, uno no lo entiende, no sabe lo que le está pasando. Lo que hace el mindfulness es separar la onda. El dolor tiene que estar, es parte de nuestra naturaleza, pero el sufrimiento es una creación de la mente humana. Este es otro de mis maestros, el profesor Judson Brewer. Él trabaja en la Universidad de Massachusetts, es una persona maravillosa, además un extraordinario, toca maravillosamente el violín. Y ha descubierto algo sumamente interesante con la práctica del mindfulness. Esto lo he sacado del libro, lo voy a describir. ¿Quién de vosotras no ha tenido la siguiente experiencia? Va en su coche y de repente llega donde tenía que llegar, pero no sabe cómo ha llegado. ¿Me entendéis? Va en piloto automático. Pensando tal cual. ¿Pero verdad que es una cosa llamativa? Como si alguien te estuviera conduciendo el coche. Hubo una serie de investigadores que descubrieron que hay un circuito, que es el circuito de Fenner, la red neuronal por defecto, Default Network, que se encarga de actuar como piloto automático. Pero este circuito tiene un problema. El problema es que cuando estás en piloto automático, primero, la posibilidad de tener un accidente se multiplica muchísimo. Y segundo, que este piloto automático es lo que se llama the wandering mind, la mente que divaga, y que es la fuente de la infelicidad. Estar en piloto automático. Estar en piloto automático. ¿Cuándo uno está en piloto automático? Uno está en piloto automático cuando en una conversación dejas la cara puesta y te llevas la olla a Camboya.
La cara la dejas, estás en piloto automático. Entonces la persona ve que tú la miras, pero sabe que no estás ahí. No sabe dónde estás, pero sabe que ahí no estás. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, eso que se llama The Wandering Mind, dice, The Wandering Mind is an unhappy mind. La mente que divaga es una mente no feliz. No podemos entrar en la construcción del yo porque nos llevaría mucho tiempo, pero es interesante que sepáis que la práctica del mindfulness interfiere directamente en este circuito. Interfiere en este circuito. Por ejemplo, nosotros comemos automáticamente. Nosotros no comemos con el cuerpo, comemos con la mente. Es como si el tenedor o la cuchara tuvieran vida propia. ¿Sabéis? O sea, según ya te está entrando el bocadito, ya el tenedor se está lanzando por el otro. Y luego, cuando uno ha comido, dices, me he pasado. Sí, pero es que nos pasamos una y otra vez, porque vamos en piloto automático. Bien, esto es una de las razones, por cierto, de la obesidad y además incrementa la ansiedad. Bueno, pues lo que demostró el doctor Judson Brewer con una serie de experimentos elegantísimos es que cuando nosotros nos abrimos a este espacio de sosiego, de paz y de tranquilidad, empezamos a interferir con ese circuito. La ventaja es que el circuito automático está a su vez interfiriendo con un circuito importantísimo para mantener la atención, para aprender, para estar concentrado y para darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Este es el otro circuito que se llama Red Ejecutiva Central o Zen. El Zen es el que te ayuda a enterarte de qué va la cosa. Si alguien te está hablando, estar captando lo que de verdad te dice. Si estás ante un problema, entender de verdad de qué va el problema. Pero si uno tiene activado el circuito automático, entonces no se está enterando. Está captando muy poca información, aunque se cree que la está captando toda. Pues uno de los grandes hallazgos de Judson Brewer ha sido que la práctica del mindfulness, la de estos espacios de silencio, de paz y de tranquilidad, no solo interfieren en el circuito automático, en la red por defecto, sino que potencian el otro sistema. ¿Esto cómo se ve? Esto se utiliza fundamentalmente electroencefalografía muy precisa, se utilizan técnicas de resonancia funcional magnética que permite de alguna manera ver la mayor o menor actividad de esas zonas. Es decir, lo que te permite el mindfulness, lo que te permite estar aquí y ahora, activando nuevos circuitos y desactivando circuitos que no te ayudan, es empezar a cambiar tu percepción de las cosas. Empiezas a observarte de una manera distinta, con mucha más compasión, con mucha más comprensión. Empiezas a ver a las demás personas con más benevolencia. Te vas dando cuenta de que, claro, muchas veces la irritación hace que nos provoquemos unos a otros, pero detrás de la irritación, detrás de la provocación, al menos la mayor parte de las veces, no hay un deseo de dañar. Hay mucha gente brillante aquí. Sois todos enormemente brillantes. Es decir, aquí cualquiera de los que estáis podría salir y todos podríamos aprender de vosotros. De un tema que me ha apasionado toda mi vida, de hecho empecé a interesarme por el cerebro antes que por la medicina, curiosamente. Y es la inteligencia, es el aprendizaje y es el mundo de las emociones. Y voy a empezar contándoos la historia de dos niños. Uno de ellos, yo mismo. Cuando yo tenía 9 años, no estaba muy contento en el colegio. Y entonces mis padres decidieron llevarme a otro colegio. Lo que pasa es que en este colegio, el colegio nuevo en el que yo quería entrar, me exigían pasar por un test de inteligencia, en el cual yo tenía que demostrar que era suficientemente listo. Recuerdo el día que fui a aquel test con mi hermano mayor, José María, y con mi padre. Yo iba muy tenso, muy nervioso, porque ¿qué pasaba si el resultado era que no era listo? Tremendo. Es como si te dicen a los 9 años que eres feo. Una cosa tremenda. Yo estaba tan tenso
que mi padre, el hombre, queriendo ayudarme, habló con el bedel, la persona que de alguna manera organizaba la entrada a los test, y le dijo: ¿sería usted tan amable de decirle a mi hijo Mario que esto no es una cosa tan seria, tan importante? Y dice: ¿qué va, chaval? Si esto es una cosa sencilla, fácil. Por ejemplo, te pueden hacer una pregunta tan sencilla como: ¿qué harías para comerte una naranja? Y yo directamente dije: morderla. Y él me miró con una cara de pena, y mi hermano acto seguido dijo: pelarla. En aquel momento sabía que estaba sentenciado. Yo no daría la talla. Pero fue sorprendente porque la puntuación que obtuve no estuvo nada mal. Y cuando la vio aquel bedel, me miró y dijo: ¿este ha sacado esto? Y mi padre dijo: sí. Y el otro, pues yo creo que puso una cara de: siempre hay casualidades en la vida. Bien. La segunda historia es una historia fascinante. Es un niño que, cuando es pequeñito, su hermano Curtis, él y su madre son abandonados por su padre. Es un niño de color, se llama Ben Carson. Gente muy pobre, viven en Detroit, un barrio muy peligroso. Yo trabajé durante una época en un hospital en Henry Ford en Detroit, y Detroit es una ciudad muy, muy violenta. Este niño era considerado the dummy, el estúpido de la clase. Imaginaros lo que es que alguien, cuando te mira, te vea como un estúpido. Tanto que al final cargas con una etiqueta de quién eres tú. Yo, un estúpido. Tenía tanta tensión, tenía tanta tristeza y tanta rabia, que en un momento de desesperanza cogió un cuchillo y se lo intentó clavar a un amigo suyo, con la fortuna de que se partió la hoja al chocar con la hebilla del cinturón. En aquel momento el joven Ben experimentó una crisis emocional, se dio cuenta de que tenía que hacer algo diferente, que así no podía seguir su vida, pero no sabía qué hacer. Un niño norteamericano pasa una media de 7 horas y media al día viendo la televisión. Ben no era una excepción en aquella época, pero su madre le dijo que había tenido una revelación durante un sueño y que lo que ellos tenían que hacer, tanto Curtis como Ben, era leer. Ellos no leían prácticamente nada, no leían un libro. Como no tenían dinero para comprarse libros, iban a la biblioteca pública de Detroit. Ben empezó a interesarse por la naturaleza, por los minerales, por los vegetales y por los animales. Un buen día el profesor de ciencias llegó a la clase de ciencias y llegó con una roca de color negro, una roca extraña, y dijo: ¿qué es? Ben inmediatamente supo que esa roca era obsidiana, pero Ben era el tonto de la clase. ¿Para qué iba a hablar? Esperó a que hablaran los más inteligentes, los que sabían más, los que tenían más conocimiento, pero esos chicos estaban callados. Entonces esperó que hablaran los otros, los que eran un poquito menos inteligentes. Tampoco dijeron nada, y al final tímidamente levantó la mano. Al levantar la mano, el resto de sus compañeros le miraron sorprendidos, como diciendo: pero Ben, ¿pero cómo te atreves? El profesor podía haber dicho: venga Ben, tú esto no lo sabes, y haber guardado la roca, pero el profesor le miró a Ben y le dijo: Ben, ¿tú lo sabes? Sí, yo lo sé. ¿Qué es? Es obsidiana. Sí, es obsidiana. En ese momento Ben observó cómo la cara de sus compañeros cambiaba, y el profesor podía haberse quedado ahí y decir: bueno, sí, Ben, obsidiana, muy bien, has acertado. Dijo: Ben, ¿sabes tú algo más de la obsidiana? Vaya que sí sabía Ben de la obsidiana. Empezó a contar de la obsidiana, y el resto de la gente perpleja. Bien, este niño que era el tonto de la clase, este niño que tenía una crianza muy dura en la pobreza, en la dificultad, este niño experimentó un cambio muy profundo. Tan profundo fue el cambio que quedó el número 1 de la clase, el número 1 del colegio, el número 1 de todas las escuelas de Detroit. Fue becado por la Universidad de Yale y es el mejor neurocirujano infantil del mundo. El doctor Ben Carson, jefe de neurocirugía infantil del Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Entonces,
uno se pregunta, ¿cómo es posible que etiquetemos la inteligencia con un test de cociente intelectual, y que pongamos una etiqueta a una persona y digamos, ¿eres inteligente o no eres inteligente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ignorar estos hechos? Que una persona condenada al fracaso aparentemente por su torpeza intelectual pueda convertirse en el mejor neurocirujano infantil del mundo, la persona que tiene más experiencia en craneopagos, siameses unidos por el cráneo. Hablamos de operaciones de 100 horas. Por eso, hace años, empezó a cambiarse el concepto de la inteligencia. Y la inteligencia ya no era algo fijo, no era algo determinado, no era algo que tú tenías y es lo que había. La inteligencia era una ventana que se podía abrir o mantenerse cerrada. Una ventana que cuando se abría, tú empezabas a descubrir cosas, empezabas a comprender, empezabas a asociar, empezabas a crear. Y hace 40 años aproximadamente, dos grandes pioneros norteamericanos, uno de la Universidad Harvard y otro del MIT, decidieron empezar un proyecto para intentar entender la inteligencia. ¿Y sabéis con lo que se encontraron? Se encontraron con algo extraordinario. No hay una inteligencia. Con lo cual yo no puedo decir eres o no eres inteligente. Hay 9 inteligencias diferentes. Y si a ti te explican las cosas en base a tu inteligencia, tú puedes entenderlas. Pero si no te las explican en base a tu inteligencia, tú no puedes entenderlas. Hay personas que necesitan ver las cosas de forma secuencial, lógico-matemática, ahora lo comprendo. Hay otras personas que necesitan ver una imagen global, inteligencia visual espacial. Hay otras personas que tienen que moverse, que tienen que tocar, que tienen que manipular, inteligencia kinestésica. Hay personas que necesitan que les entre por el oído, inteligencia musical. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que sentirse conectados con otro ser humano, inteligencia interpersonal. Hay personas que para poder comprender han de reflexionar, inteligencia intrapersonal. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que estar en contacto con la naturaleza, inteligencia naturista. Y hay personas, la última de las inteligencias, que para que se abra tienen que ver una trascendencia, un propósito en las cosas. Esto es maravilloso, ¿sabéis por qué? Porque los seres humanos tenemos dudas de nuestras inteligencias, aunque no lo queramos reconocer. Y cuando tenemos que hacer frente a un proyecto y consultamos en nuestro interior, ¿soy capaz? ¿Cuántas veces? No en nuestro pensamiento, y sin nuestro pensamiento decimos, no puedo, no soy capaz. Por eso la clave de toda la transformación educativa será entender que si un niño, un adulto no aprende, no es porque no sea inteligente, sino porque no le estamos hablando de la manera en la que esa persona aprende. Aprender algo nuevo es entrar de lleno en el mundo de la incertidumbre. Y todos sentimos miedo. Sentimos miedo de irnos más allá de lo que conocemos. Sentimos miedo de ir más allá de lo que controlamos, de aquello que es predecible. Y por eso no tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la coacción. No tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la obligación. Sí tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la necesidad de aprender y en la inspiración, las ganas por aprender. Cuando una persona, sea niño, sea joven, sea adulto, dice, yo necesito aprender esto, sea un idioma, a manejar un ordenador, un deporte, lo que sea, cuando verdaderamente lo necesita, y en ese momento resuelve, yo me pongo en marcha, en ese momento empieza a cambiar toda la anatomía y la fisiología de su propio cerebro. El proceso de aprendizaje tiene 3 fases muy conocidas. La primera es una fase donde tú pruebas y te equivocas.
Yo me cambié de sistema informático y al principio me sentía perdido, llevaba años con un sistema informático y cambié radicalmente. Entonces cometía errores, aprendía, cometía errores, no me salía nada bien y poco a poco vas teniendo una cierta competencia. Y cuando has conseguido esa competencia te empiezas a ilusionar, sigues y puedes llegar, no es mi caso, ojalá algún día lo sea, llegas a la maestría. Ahora, lo que os quisiera decir es lo siguiente. Cuando un ser humano dice, yo necesito aprender esto, o se siente inspirado a aprender, y resuelve, determina, se compromete con el aprendizaje, empieza a cambiar su cerebro. Hay una serie de procesos que se han visto en niños y en adultos. Y por tanto, la reinvención del cerebro humano es una realidad independientemente de tu edad. Primer proceso. Cuando tú, inspirado por una posibilidad de aprender, por algo que quieres que entre en tu vida, te pones en ese proceso complejo y hermoso de aprender, aumenta el riego sanguíneo de ciertas partes de la corteza cerebral, específicamente de una parte situada detrás de la frente y encima de los ojos, llamada corteza prefrontal. Cuando va más riego sanguíneo a mi cerebro, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a ver con más claridad, empiezo a ver con más foco, aprendo más deprisa, soy más creativo. También se ha visto que aumenta la neuroplasticidad, es decir, las neuronas se conectan más entre ellas. Esto es básico, porque neuronas más conectadas, mayor capacidad de resolver problemas y desafíos. Y lo tercero, que también se ha demostrado en adultos, una colaboración Instituto Salk en La Joya, San Diego, y el Karolinska en Estocolmo, es que nosotros también, los adultos, podemos generar nuevas neuronas. Las neuronas no se reproducen, son muy complejas, pero sí se regeneran a partir de células madre, de células pluripotenciales, localizadas en las cavidades del cerebro. Pueden emigrar entre 500 y 1000 neuronas de los ventrículos cerebrales a los hipocampos, llamados así por su forma de caballito de mar. Y en 21 días esas células madre se han convertido en neuronas. Esto es espectacular, porque el hipocampo no solo es fundamental en el aprendizaje. El hipocampo controla el pánico que procede del centro del miedo en la amígdala y está muy involucrado con una hormona de la que hemos oído hablar antes, que es la dopamina. La dopamina te da un sentido de curiosidad y un sentido de exploración. Ahora, si esto es así, si el ser humano está dotado para aprender, si tiene esta inteligencia natural con sus distintos grados, no es mejor un pavo real que un águila real, no es mejor una que otra. ¿Qué entorpece el proceso? El proceso es entorpecido por varios factores. Primero, la manera en la que gestionamos el error. El error en nuestra cultura está llena de sentimientos punitivos. Si es que te lo dije, me tenías que haber hecho caso, te tenía que pasar eso. O, qué torpe soy, cómo me he vuelto a equivocar otra vez. Esta sensación de amenaza tiene efectos muy serios, como veremos después en el cerebro. Número 2. El número 2 es cuando ponemos demasiada tensión en la vida. Hay una curva descubierta por dos investigadores de la Universidad de Harvard, Yorkis y Dodson, que demuestra que necesitas un punto de tensión para que tu inteligencia se abra y se despliegue. Pero más allá de esa tensión empieza a caer. Y en tercer lugar, hemos de ser muy cautos con el tema del apoyo. Todo aprendizaje implica entrar en tierra nueva, en tierra desconocida. Cuando una persona, al entrar en ese mundo de aventura, de curiosidad y de fascinación, se siente apoyada por otro ser humano, se siente confiada y a pesar de la dificultad sigue dando pasos. Pero cuando a tu lado no tienes a alguien que te apoya, sino alguien que te critica, empiezan a cambiar las cosas. En la Universidad de Stanford, en San Francisco, una de las mejores del mundo, se hizo un estudio interesantísimo. Se convocó a chicos con buen nivel de matemáticas a un experimento por parte de la Facultad de Psicología. Los chicos se quedaron sorprendidos, porque lo primero que se les pidió que hiciera fue que metieran sus brazos en recipientes llenos de agua helada y tomaban el tiempo para ver lo que aguantaban.
No entendían por qué. Les llevaron a dos salas diferentes y les pusieron problemas de matemáticas. Lo que no sabían los estudiantes es que los colaboradores del doctor Bandura, el que llevó este experimento, tenían una misión diferente en las dos salas. En una de las salas tenían que animar a la gente, en otra de las salas tenían que desanimarles. Por ejemplo, si mi misión es desanimar a una persona, me acerco a la sala y digo, estás perdidillo, ¿verdad? Pues sí, no me extraña con esa cara. Si estoy en la otra sala me acerco y digo, ¿qué tal vas? Mal. Pero hombre, si aquí venís los mejores, ¿acaso en tu vida no han aparecido desafíos y los has resuelto? Pues sí, la verdad es que sí. Ánimo, sigue. Cuando vieron los dos, recogieron los dos ejercicios, se habían hecho mucho mejor los que se sintieron animados. Esto es normal. Lo que fue sorprendente es que cuando volvieron a meter los brazos en recipientes de agua helada, los que se habían sentido animados aguantaron mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque les dolía menos. ¿Por qué les dolía menos? Les dolía menos porque cuando tú te sientes animado y te sientes apoyado, tu cuerpo segrega un neuropéptido, una hormona, que tiene la capacidad de bloquear en la amígdala, amígdalas cerebrales, el núcleo del miedo que te paraliza. Fijaros la importancia del apoyo en el aprendizaje. Entonces, son unas breves palabras para acabar. Número 1. Creer que sois profundamente inteligentes. No importan las experiencias que hayáis tenido, lo que hayan dicho otras personas. Y luchar por desplegar ese potencial. Como dijo John Ward, lo más importante no es lo que está atrás en el pasado, tampoco es lo que está en el futuro, lo que está por venir. Lo más importante es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Para mí este es un momento muy importante, tengo una gran ilusión y una enorme responsabilidad a la hora de compartir lo que para mí abre un espacio de profunda diferencia en la vida. No sé si podemos todos, creo que sí, relacionarnos con esta sensación de levantarte por la mañana y tener unos sentimientos que no son los que tú querrías tener unos pensamientos que no son los que tú querrías tener unas sensaciones corporales que tú no las elegirías jamás. Pero da la sensación de que esto es lo que hay, de que me tengo que acostumbrar porque yo soy así, que la situación es estructural, que está en mi propia esencia, en mis genes, en mis células, en mis neuronas, en mis fibras nerviosas, en mi estómago, en mi corazón. Yo soy así. Y siempre, lógicamente, uno alberga un deseo, un anhelo de ser diferente. Un anhelo de pensar de otra manera, sentir de otra manera, actuar de otra manera. Y cuando uno roza, se fricciona con la vida, vienen las épocas duras, las épocas difíciles, los momentos complejos, las grandes pruebas, y uno a veces nota que no da la talla, y uno nota que hace lo que puede, pero nada sale como le gustaría que saliera, vuelve sin darse cuenta a reforzar esa sensación, yo soy así. Yo nací con esta inteligencia, yo nací con esta creatividad, yo nací con este mundo emocional y, por tanto, me tengo que acostumbrar, lo tengo que asumir. Yo estoy aquí hoy por una única razón, para deciros que hay cosas en nuestra vida que las tenemos que aceptar, las tenemos que asumir porque la vida, Dios, el universo, como lo queréis llamar, nos lo manda por un motivo, por alguna razón que nosotros desconocemos. Tenemos que aprender esa lección que no solo es importante, es imprescindible en nuestra evolución personal. Pero hay cosas que no tenemos por qué tolerar. Una cosa es lo que yo tengo que asumir, tengo que aceptar, y otra cosa es lo que yo tengo que tolerar. Y creo que toleramos cosas que son intolerables. ¿Y por qué las toleramos? Porque pensamos que somos así. Y nos hemos acostumbrado a verlo así. Tengo la ilusión de que en este sencillo viaje que hagamos juntos, descubramos que esto no es así. Que eso que te parece que es inherente
a tu persona, que penetra cada dimensión de ti y que se expresa en distintas cosas que no te gustan, te des cuenta de que eso no es parte de quién eres. Es parte de cómo estás actuando sin saber que lo haces. Es tan contraintuitivo lo que vamos a ver. Cuesta tanto tiempo caer en la cuenta de esto. Hay que darse tantas bofetadas, hay que tener tantos tropiezos, hay que llorar tanto para entender esto, que cuando empiezas a entenderlo, aunque seas como simple principiante, que es mi caso, dices, Dios mío, el mundo que me estoy perdiendo. ¿Cómo es posible que haya cambiado yo un mundo lleno de abundancia, de prosperidad, de salud, de felicidad, por esta porquería que muchas veces estoy viviendo y que le llamo vida y digo, no, es que la vida es así, es que las circunstancias son así, es que mira, es que tal, tal, tal? Es tan fácil morder el cebo, es tan jugoso el cebo de la justificación, de culparse a uno, nací así, de culpar a otros, mira cómo son, que salirse de esta especie de alucinación colectiva pide de nosotros un momento, solo un momento, eso sí, de profunda lucidez, de caer en la cuenta de algo y decir, ahí va. ¿Por qué a veces uno se levanta por las mañanas y se come el mundo? Y la gente es especialmente simpática y la comida está más rica que nunca. ¿Por qué todo me sale bien? ¿Por qué ese día soy inteligente? ¿Por qué soy creativo? Ah, pero nosotros tenemos hasta una frase para explicar eso. La excepción confirma la regla. Bueno, ha sido excepcional, pero confirma la regla de que yo soy así. No, señor, esto no es verdad. La excepción desafía la regla. Cuando tú ves un día que estás especialmente ilusionado, entusiasmado, que eres especialmente creativo, que hay una energía que sale de ti que es de otro orden, no pienses que eso es una casualidad. No pienses que eso es... No, es la excepción que confirma la regla. No es verdad. Esto es un engaño colectivo. Es la excepción que está desafiando la regla. Tú eres esa persona. Y lo que estás viviendo es lo que mereces vivir. Y lo que muchas veces uno vive de pesadumbre, de soledad, de tristeza, de desconfianza, eso no es lo que le corresponde. Pero tenemos una alucinación tan metida hasta en el tuétano de los huesos, que cuando uno se siente bien, cuando las cosas le van bien, cuando la gente es especialmente cariñosa, cuando las cosas empiezan a fluir, uno empieza a sentirse mal, como si le fuera a caer un desastre, si el desastre ya te ha caído. Pero fijaos hasta qué punto hemos comprado una absoluta milonga que le hemos dado realidad, porque para nosotros es lo único que supuestamente conocemos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es explorar esto para darnos cuenta sencillamente de que la vida es un regalo, que la vida no está deseando que sufras, que la vida no está deseando que te vayan mal las cosas, que la vida no está deseando que tengas esas reacciones, que tengamos esas reacciones. La vida está deseando que seamos felices, que seamos prósperos, que no tengamos problemas de irnos de vacaciones, de mandar a nuestros hijos donde queramos mandarles, de tener experiencias extraordinarias, de poder contribuir al bienestar de otras personas. Eso es lo que quiere la vida, pero lo hemos hecho al revés. Pensamos que no, es que la vida es difícil, la vida es compleja. Los complejos son los programas mentales que tenemos todos en la cabeza. Y cuando tú encuentras personas prósperas, felices, que están contribuyendo extraordinariamente, te das cuenta que son personas que fluyen con la vida, abrazan la vida, no se resisten a la vida. Bien. Pienso, siento y actúo de acuerdo a quien creo que soy. Yo no puedo pensar, sentir y actuar en contradicción con la identidad que creo tener. Un elefante tiene que pensar como un elefante, tiene que sentir como un elefante, actuar como un elefante. Una leona tiene que pensar como una leona, sentir como una leona, actuar como una leona. Es imposible que un león piense como un elefante, sienta como un elefante y actúe como un elefante, porque no es congruente con su esencia. Y entonces obtenemos los resultados correspondientes a nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Pero tenemos que justificarlo para no salir de esta alucinación. Y está tan bien tejido, está tan bien hecho el engaño, es tan difícil verlo. Es que cuida hasta cada esquina. Y claro, romper ese espejismo cuesta mucho. Lo maravilloso es que contamos con un aliado que es nuestra realidad, nuestra verdadera esencia. ¿Quiénes somos, en verdad?
Cuando tú descubras quién eres de verdad, empezarás a pensar, empezarás a sentir y empezarás a actuar de una forma radicalmente distinta, no un poquito diferente, radicalmente diferente. Algo inimaginable. Pero ¿cómo voy a pensar de otra manera si siempre he pensado así? ¿Cómo voy a sentir de otra manera si siempre me he levantado por las mañanas o me he levantado muchos días por la mañana diciendo ¿qué quiero el día? Pues que pase lo antes posible para volver a la cama. Cuando uno descubre quién es, empieza a pensar, a sentir y a actuar de una forma radicalmente distinta. ¿Y qué pasa? Si tú piensas de una forma distinta, sientes de una forma distinta y actúas de una forma distinta, inevitablemente tendrás unos resultados diferentes. Inevitablemente. Por eso, si queremos empezar a experimentar mayores niveles de salud, mayor nivel de prosperidad económica, mayor nivel de abundancia en todos los sentidos, mayor nivel de bienestar, mayor nivel de felicidad y contribución en el mundo, tenemos una responsabilidad, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos escuchan, y cada una de las personas que tenemos los pies puestos en el planeta Tierra, de sacar a flote nuestra verdadera esencia, quiénes somos en realidad. No he visto nada que tenga más impacto en un ser humano a nivel humano que su nivel de autoestima. La vida no nos está mandando esos desafíos para que digamos, no, efectivamente, yo no doy la talla. Precisamente nos los manda así de grandes para que nos demos cuenta que la talla ya la tenemos. Lo que tenemos es que sacarla adelante. Entonces, ¿qué es la autoestima? La medida en la que te estimas. La medida en que confías en ti, la medida en que te valoras y la medida en que te quieres. Porque si te levantas por la mañana y dices, no sirvo para nada, ya puedes imaginarte, ya podemos imaginarnos con ese diálogo, cómo sale uno con entusiasmo, con alegría, con pasión, a buscar la oportunidad. Entonces, es clave que entendamos este concepto de la autoestima. Y una cosa es que los demás nos valoren, nos quieran, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que nosotros busquemos el valor en lo que otros nos valoran. El espejismo tiene que estar tan bien tejido que nos haga pensar que fuera de él solo hay una cosa, muerte. Pero no muerte, muerte. Toda situación, por difícil que sea, y todos hacemos frente a situaciones difíciles, más o menos difíciles, cada uno, puede ser para ti una oportunidad para mostrar a otros lo que tú eres. ¿Eres alguien que piensas en lo que puedes sacar o eres alguien que piensas en lo que puedes poner? ¿Eres alguien que piensas en cómo defender tu territorio o eres alguien que piensas en cómo descubrir un nuevo territorio? Imaginemos por un instante que nosotros fuéramos los co-creadores de la realidad, que además es así. ¿Elegiríamos pensar lo que pensamos? ¿Elegiríamos sentir como nos sentimos? ¿Qué tal te sientes? Bueno, un poquito mejor que ayer. ¿Elegiríamos expresarnos como nos expresamos? ¿Elegiríamos hacer las cosas que hacemos? ¿Y si fuera cierto que estamos co-creando nuestra propia realidad sin darnos cuenta de ello? ¿Os imagináis que saliéramos de alucinación colectiva y nos diéramos cuenta que realmente estamos co-creando la realidad? ¿Os imagináis el poder interior que da eso? La cantidad de personas que pueden sentirse inspiradas, movilizadas por esa forma de pensar, de sentir y de actuar. Pero para esto hay que abrir un umbral, hay que penetrar un umbral, algo nuevo, una realidad diferente. El gusano tiene que ser transformado en mariposa y el proceso no es fácil. El proceso es doloroso, por eso no lo quiere casi nadie, porque no sabe lo que hay detrás. La digestión del gusano para convertirse en mariposa no es nada agradable para el gusano. Menos mal que el gusano se fía de la vida y la vida le dice, aguanta, aguanta porque esto tiene un sentido. Sigue creyendo en ti, en tu potencial, en tu capacidad de volar y antes o después eso emergerá. No podemos resolver nuestros problemas en el mismo nivel de pensamiento que los creo. ¿Qué es lo que queremos todos? De entrada, poder, fama, fortuna. Esa es la basura que nos ofrece el espejismo. Pero esto como fin en sí mismo, eso no puede venir de una grandeza, eso no puede venir de un ser humano, porque el ser humano en su esencia no quiere eso. Sí en su existencia, en su forma de existir, porque estamos con tales condicionamientos mentales. Entonces, si es así, ¿qué es lo que necesitamos? Desplegar nuestro potencial, someternos a la prueba, alcanzar nuestra plenitud, conectar de verdad unos con otros, no por conveniencia. No me interesa, sino por cariño, por admiración. Por eso necesitamos los retos, queridos, los retos. ¿Vamos a ofrecer resistencia a eso que aparece en nuestro camino?
cuando es lo que necesitamos, precisamente. Vamos a abrazar lo que venga en nuestro camino. Hemos de aprender a querer realmente no lo que queremos porque nos gusta, sino lo que necesitamos aunque no nos guste. Y entonces no lo puedes querer como un sentimiento, pero sí lo puedo querer como una elección. Todos queremos comer, pero muy pocos están dispuestos a cazar. Hemos de aprender a querer más el cazar que el comer. Y mientras no queramos más el cazar, por incómodo que sea, que el comer, estaremos atrapados en esta ilusión colectiva. Cuando yo descubrí que los tigres, los grandes tigres indios, tienen que hacer 10 intentos para cazar un ciervo y que en cada intento le ponen el alma, dije, si los grandes cazadores de la India hacen esto, ¿quién soy yo para decir, hago un intentillo? Pondré el pie, el alma no, pongo el pie. Como al agua fría, y a ver si está muy fría me voy. No, tú te lanzas a la prueba como se lanza un tigre bengala. Y en la 10ª, resulta que ha cazado un ciervo. Nunca habría cazado en la 10ª si no se hubiera entrenado las 9 anteriores. ¿Al tigre le gusta comer? Sí, pero lo que más le gusta es cazar, crecer, evolucionar. La verdadera medida de un ser humano no la encontramos en esos momentos en los que se siente cómodo y seguro, en las que tolera lo que es intolerable, sino en esos otros momentos en los que aparece el desafío y la controversia. Eso es lo que necesitamos todos, yo el primero. La gran diferencia entre las personas, fijaros, lo que distingue una personalidad mediocre de una personalidad fuera de serie, estriba en la manera tan distinta en las que ambas personalidades se relacionan con los obstáculos, las dificultades, los desafíos, los límites, la presión, las injusticias, las ofensas, las provocaciones y los fracasos. Es así. Muchas gracias. Si no es como el que está ahí, como el elefante en cacharrería, o sea, no sabe por dónde, cómo ventilar.